Y ahí es donde nos adentramos al tema también de hoy día, ¿no? La psicología de hoy. ¿Tú cómo ves Mm. el cambio entre esa psicología cuando recién iniciaste a los tiempos de hoy? Donde efectivamente ya ha habido cambios, po. Y la palabra cambio es importante, ¿no? En los tiempos de Sí, hoy. claro. Y yo creo que ha sido un proceso que tiene como varias capas, ¿no? Yo creo que la primera capa es asumir de que, o sea, así, a ver, en conclusión, ¿no? Y luego las capas. Ya, en Mm, conclusión es que hoy día, ¿cierto? Tenemos una propuesta de psicología, ¿cierto? Muy diferente a los modelos clásicos de la psicología. Ah, eso quiere decir, ¿cierto?, de que de partida ya las psicologías actuales no conciben la mente, ¿cierto?, o el fenómeno mental como lo exhibían, lo pensaban, perdón, los modelos clásicos en psicología. Esa es como la conclusión, pero tiene varias capas, ¿no? Es decir, eso significó primero un desencanto científico al respecto de la manera en que entendíamos la mente y cómo se procedía luego, por ejemplo, en la psicología clínica. ¿Ya? mm, Esa es la primera cuestión. ¿Cómo se concebía en los modelos clásicos? Muy, ¿cierto?, de la mano de, podríamos decir, una psicología acomplejada de mm. sí misma, ¿cierto?, como disciplina, queriendo validarse como una ciencia al estilo de las otras ciencias, por lo tanto, ¿cierto?, intentando fundamentarse mucho, mucho, mucho en baremos estadísticos, ¿cierto?, y cosas por el estilo, y que de alguna forma, ¿cierto?, a la hora de hablar del aparato mental, terminaban, para poder no hacer ciencia, segregándolo como experiencias individuales, ¿ya? Por lo tanto, y con mucha desconexión, ¿no?, al respecto del contexto. Y por lo tanto, ¿cierto?, cuando las psicologías clásicas se imaginan un ser humano, ¿cierto?, o piensan en la mente, se imaginan un individuo, ¿cierto? Eso es como la figura que está detrás, que vive procesos que pueden ser psicosexuales, ¿cierto?, de desarrollo cognitivo, de desarrollo psicosocial, te das cuenta, del aprendizaje, pero siempre está la figura de un individuo. Y el contexto más bien servía para explicar las anomalías, ¿no? Es decir, probablemente ese sujeto en una familia, por ejemplo, disfuncional, ¿cierto?, vamos a tener un sujeto disfuncional. Mm. Y eso era probablemente todo lo que se lograba en términos más, ¿cierto?, contextuales. Y eso. Esa situación de la psicología, en otra capa, ¿cierto?, responde también a un contexto sociohistórico, político y económico del momento. Es decir, nuestra disciplina nace en el periodo en que se establece, ¿cierto?, como paradigma social, político y económico el capitalismo, que el capitalismo rompe la tradición, ¿cierto?, de la cultura occidental de concebir los seres humanos en una codependencia con el colectivo, no con lo local. Si uno pudiera hacer un resumen burdo, ¿no?, así pero fuerte, así como muy, muy, muy a grosso modo, ¿cierto?, el capitalismo termina haciendo que las personas se conciban a sí mismas como privadas, ¿ya? Sin ninguna codependencia ni relación, ¿cierto?, con el contexto donde viven. Y Mm. eso se nota hoy día, por ejemplo, como nosotros somos chilenos, ¿no?, que uno de los países que ha de alguna forma cultivado más esta manera de ser, ¿cierto? Y por eso es que nosotros lo colectivo nos asusta, ¿no? Lo público le tenemos desconfianza. Intentamos privilegiar lo privado, ¿no? Es decir, muchas personas no llevan a sus hijos a un colegio público, lamentándose de no poder llevarlo a uno más exclusivo, te das Mm. cuenta, más separado de lo social, del contexto. Si tenemos que elegir entre salud pública y salud privada, te das Mm. cuenta, la gente elige la salud privada, ¿no? Porque como que lo privado de verdad presenta mayor seguridad y eficiencia en el trabajo cuando sabemos y está probado que no. Pero es una manera de entenderlo.